¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Hola Jorge, hola audiencia, bien, todo bien, por suerte. Bueno, estamos junto al contador Juan Basqueto, él es especialista en agronegocios y siempre, por supuesto, viene a traernos temas muy, pero muy interesantes vinculados al sector agropecuario. Pero antes de comenzar con los temas del día, no puedo dejar de preguntarle por la tormenta de Santa Rosa, ¿no? Algo de lo que se habla y mucho generalmente en el campo, ¿sí? Porque, claro, sabido es que el comportamiento del tiempo está siempre muy relacionado con la producción agropecuaria, ¿no? Yo siempre digo que para quienes han vivido en el campo o viven en el campo, siempre quizás se mira el cielo mucho más que en la ciudad quizás, porque se está muy pendiente quizás de lo que puede llegar a ocurrir. Y en este caso particular muy pendiente de lo que puede llegar a suceder con la tormenta de Santa Rosa. ¿O no es así? ¿Qué percibe usted cuando recorre los campos? En realidad, lo que uno siempre se queda con la idea de que esta tormenta va a traer un aporte de humedad suficiente que nos permita empezar a planificar la tarea de la siembra, sobre todo en esta época en donde el maíz, todo el mundo va a intentar, si tiene los perfiles hídricos suficientes, sembrar de manera anticipada. Esto lo hace evidentemente para tratar de combatir la famosa chicharrita, que es la que transmite el espiroplasma, que hace eclosión en el mes de noviembre aproximadamente. Acá la gente de Río Cuarto ya tiene experiencia previa en esto. No soy la persona más indicada para hablar del tema, deberíamos preguntarle a un ingeniero agrónomo, pero como ya vienen con experiencia con respecto a esto, generalmente lo que no se puede sembrar temprano, ya se pasa la siembra para un estadio muy superior, digamos para diciembre. Entonces, yo creo que si la tormenta de Santa Rosa hace el aporte hídrico suficiente y permite de alguna manera sembrar de manera temprana el maíz, vamos a empezar a ver movimiento, digamos, pasadito apenas los primeros 15 días de septiembre, ya vamos a empezar a observar, sembradoras, tractores, que se empiezan a movilizar para empezar a implantar el maíz en esta época del año. Así que esto es como que es el punto de partida o el inicio o la esperanza de un aporte hídrico que le ayude al productor agropecuario a empezar a sembrar en la campaña esta, ¿no? La gruesa. Tiempo de definiciones tal vez no muy fáciles para el productor, porque, bueno, por un lado tiene que estar esperando de alguna manera la llegada quizás de las lluvias para que, bueno, aporten agua a la tierra, comenzar entonces con los sembradíos. Pero también tenemos que hablar de la rentabilidad, que probablemente no sea la mejor, aún si se eliminasen algunas retenciones. Por lo tanto, ¿cuál es el panorama que se abre para el productor agropecuario de cara a la próxima campaña? Bueno, en realidad el panorama es incierto. ¿Por qué es incierto? Porque uno está mirando los precios locales y estos precios locales todavía siguen siendo buenos si lo comparamos con los precios internacionales. Un ejercicio que habitualmente hacemos es mirar el precio internacional, de traerle las retenciones y calculamos una paridad teórica sui generis, como digo yo, de alguna manera calculamos una paridad teórica que nos sirve para comparar qué pasaría si comparo mayo en Chicago con mayo en Argentina. Por ejemplo, en el caso de la soja. En este caso vemos que la soja en Argentina tiene premio, tiene un precio en dólares mayor a esta paridad teórica. Y algunas veces uno piensa que podría tratarse de un error, entonces verifica, por ejemplo, con la Bolsa de Comercio de Rosario, que todos los días informa el precio de la paridad teórica, el FAS teórico, digamos, cuánto debería pagar un exportador en Rosario por esa mercadería. Cuando vemos ese número, nos damos cuenta que el cálculo que nosotros habíamos realizado de la paridad teórica era correcto y que en realidad la industria local está trabajando a contramargen, o sea, no está cubriendo algunos costos. Posiblemente sean costos no erogables,
como las depreciaciones, la desvalorización de la maquinaria, pero esto no se puede extender a largo plazo. O sea, nadie puede sostener una industria si no cubre todos los costos, fijos, variables, todos los costos debe cubrir. Entonces, cuando yo tengo que estoy pagando muy por encima de la capacidad teórica de pago, por ejemplo, la industria aceitera, lo que seguramente vamos a ver algún ajuste en estos precios, digamos, para llevarlo al precio a nivel internacional. Sobre todo cuando empiece la cosecha en el hemisferio norte, que esto va a ocurrir en octubre. O sea, el escenario es complejo. Hoy el productor agropecuario tiene oportunidad de ponerle precio a su mercadería, tanto para la presente campaña como para la que viene, por encima de los valores teóricos que tendríamos si no existiera, por ejemplo, el dólar blend, o vaya a saber cuál es el acontecimiento que hace que tengamos este premio, ¿no? Dice usted que comienza la cosecha en el hemisferio norte. La pregunta es, observando lo que resulte esta cosecha, ¿se puede llegar a definir o hay que seguirlo muy de cerca a este escenario para definir finalmente por qué cultivo optar en la Argentina, o quizás ya sea demasiado tarde por la fecha? No, yo creo que el productor agropecuario ya tiene definido cuál es el cultivo y tendrá algunas hectáreas que todavía está en duda, pero la gran mayoría ya tiene definido qué cultivos va a hacer, ya tiene comprada la semilla de maíz, ya tiene comprado parte del fertilizante, ya tiene comprado parte de los fitosanitarios que necesita para encarar la sementera. Entonces cambiar sobre la marcha es difícil. Puede haber un acontecimiento que puntualmente cambie algún lote que tenía destinado para maíz, por falta de lluvias termina siendo soja. Este año este fenómeno se va a dar mucho. ¿Por qué? Porque nadie se va a arriesgar, o son pocos los que se van a arriesgar a sembrar maíz de segunda, ese maíz que se siembra cerca del mes de diciembre, por temor al espiroplasma, a la chicharrita. Entonces, yo creo que este año vamos a ver en Argentina, primero por una cuestión de costos, en los cuales los costos de la implantación del maíz son superiores a los de la soja, vamos a ver mayor implantación de soja y menor implantación de maíz, por una cuestión lógica, ¿sí? O sea, lo que estamos viendo es que el productor va a optar por hacer aquel cultivo que sea rentable, tratando de respetar las rotaciones lógicas, pero en muchos casos hay productores que van de alguna manera, a romper este esquema de rotaciones, a lo mejor repitiendo algún lote que venía de soja y haciéndole otra vez soja arriba de ese lote. Y contador, que se amplíe la brecha entre el contado con liquid y el dólar oficial, ¿puede generar tal vez un impacto positivo en los precios internos o no? Eso genera, porque el 20% se termina liquidando contado con liqui y el 80% se termina liquidando a precio dólar oficial. El exportador, digamos, tiene esa facultad. Obviamente eso le mejora su capacidad teórica de pago y le puede pagar unos pesos más al productor. Porque el productor, en definitiva, tiene como precio de referencia el dólar, pero lo que termina cobrando en sus liquidaciones de grano son pesos. O sea, no termina cobrando dólares, sino que termina cobrando pesos. Lo cual también es un problema, porque el productor, su moneda de cuenta es el dólar. Entonces, el productor es totalmente consciente de la realidad y está viendo este escenario en el cual los precios en Argentina tienen premio. No es que lo desconozca, lo conoce, lo ve, lo analiza. El gran interrogante del productor argentino es: ¿qué hago con esos pesos cuando mi moneda de cuenta en el agro son dólares oficiales, pero dólares al fin? Un buen, digamos, o una buena alternativa podría ser restablecer esa cuenta chacarero, como se decía vulgarmente, sí, en donde el productor agropecuario dejaba en dólares oficiales sus productos en algún banco. Esto se podría hacer, digamos, como para que el productor lo alienten a vender y quedarse en dólares oficiales, cosa que algunos corredores, algunos acopios, algunos compradores están ofreciendo la posibilidad
de que el productor agropecuario le ponga precios en dólares, ¿sí?, a la mercadería y la posibilidad de fijarlo. No son muchos, generalmente la fijación es acotada a un periodo de tiempo y esto es totalmente comprensible porque el exportador, el corredor o quien arme ese tipo de operación tiene que tomar cobertura y las coberturas son sobre un mes específico. Y precisamente, contador, que se dispongan algunos beneficios para la venta. ¿Esto puede significar un repunte de los precios o no? Al contrario, si yo favorezco la venta, de alguna manera, caen los precios. Evidentemente, a mayor oferta, por una cuestión de mercado, los precios en dólares tenderían a ir cerca de lo que es la paridad teórica. Entonces, hoy, una cuestión de demanda, por decirlo de alguna manera, y de una oferta retraída, porque todavía tampoco le hace falta el dinero, pero el productor no va a poder aguantar indefinidamente su mercadería. Ahora entra una época en la que tiene que hacer frente a todos los gastos que implica, todas las erogaciones que implica encarar una nueva campaña agrícola. Va a tener que empezar a comprar combustible, va a tener que empezar a comprar fertilizantes, fitosanitarios y las cosas que todavía no tiene compradas. ¿Sí? Podés decirme, bueno, lo va a hacer con crédito. Los créditos, hemos visto que hoy el mercado con las letras de tesorería y que pone una tasa del 40% en pesos, lo que hizo automáticamente también es elevar las tasas de financiación para todo el mundo, no solo para los productores agropecuarios. Entonces lo que vemos es que ante un aumento de tasas, el productor sí de alguna manera va a sacar cuentas y en un mercado invertido en los cuales los futuros valen lo mismo o incluso menos que ahora, lo que el productor agropecuario va a hacer seguramente es empezar a vender parte de ese disponible para poder cancelar las facturas que tienen esta particularidad de estar en dólar oficial. Claro. Entonces, digamos, vamos a un escenario en donde naturalmente el productor debe incrementar las ventas. Por lo tanto, lo lógico sería de no mediar ningún acontecimiento externo que le dé impulso a los precios, que lamentablemente no están apareciendo, lo lógico sería que los precios caigan. Que disminuyan o se eliminen las retenciones. ¿Esto haría que tal vez el productor rápidamente salga a vender su producción? ¿O tal vez lo dejaría allí en los silos bolsa, esperando tal vez mejores precios o el momento apropiado para venderlo? Bueno, el productor agropecuario va a vender en la medida que tenga la certeza que sus activos, en este caso supongamos que tenga la posibilidad de ir a algo que pueda mantener el valor. Si le sacan las retenciones, el productor agropecuario otra vez va a hacer las ventas necesarias porque su moneda de cuenta son los granos, ¿sí? O sea, no es que el productor ahorra en otra cosa que no sea. No, el productor no es un inversor profesionalizado el cual va a vender granos y va a entrar en un mundo financiero. Entonces, él no quiere salir de su universo, que es el tema de los granos. Y está bien que sea así, ¿sí? O sea, no digo salga el tema de los granos, al contrario, muchas veces dice, si no tiene necesidad y quiere ahorrar en granos, lo que nosotros aconsejamos es, está bien, compre un seguro, tome una cobertura para que su ahorro no se desvalorice. Pero no le estamos pidiendo al productor agropecuario vaya al mercado a comprar un activo financiero para tener más rentabilidad. La rentabilidad el productor la obtiene en el campo y la debe obtener en el campo. No lo tengo que condenar a que para que tenga rentabilidad acudir a un instrumento financiero, porque si no, lo estamos sacando de su actividad principal. Digo, el productor vendiendo de manera diferente, pero manteniendo granos, puede mejorar un poquito la rentabilidad o al menos puede disminuir el riesgo-precio que lo afecta si los precios caen y él ve disminuida su rentabilidad en la empresa agropecuaria. O sea, en definitiva, Jorge, sí, el productor agropecuario, si puede, va a seguir ahorrando en granos, ¿sí? Porque es lo que él hace
produce y es su moneda de cuenta. Los alquileres de los campos se pagan en quintales de soja, o mejor dicho, como referencia a los quintales de soja, salvo en algunos cultivos puntuales, pero en nuestra zona es normal o casi normal ver este tipo de contratos en los cuales el productor lo que hace es pagar en quintales. Entonces va a vender en la medida que le haga falta dinero, no lo va a tentar una eliminación, salvo que digan que sea temporal, cosa que no creo que ocurra. Bien. Bueno, contador Juan Baqueto, hemos descrito un panorama bastante amplio, como cada semana lo hacemos, ¿no? Sin y duda. es necesario por los cambios permanentes realmente que atraviesa este mercado. Sí. ¿Sí? Sin duda, esto es así. La semana que viene ya seguramente vamos a estar pensando en el próximo informe de Luzda de los primeros días de octubre y cómo, de septiembre, y cómo impacta este informe en los precios de los granos. Así que siempre hay una noticia fundamental que afecta a estos precios y tienen alta importancia, digamos, para los productores agropecuarios. Juan, por último, en tu recorrida por las localidades de la zona, en contacto con los productores, ¿cuáles son tal vez o cuál es la mayor preocupación de los productores hoy? ¿El precio de los granos? ¿La falta de créditos? Bueno, hay un mix, sí, hay un mix. Pero la principal preocupación que hoy tienen los productores, por ejemplo, es que a los rindes normales de nuestra zona hay muchos cultivos que no otorgan rentabilidades positivas. Un claro ejemplo es el maíz. Sí, o sea, hoy sembrar maíz, el productor agropecuario que está pensando en sembrar maíz necesita un rinde récord para tener una buena rentabilidad. Para tener ese rinde récord necesita un comportamiento del tiempo óptimo, y por ahí se están escuchando algunos rumores de que no tendría la suficiente cantidad de agua para lograr ese rinde récord. Entonces, el productor está preocupado por esa cuestión, ¿no? Que enfrenta un año de precios flacos y lo hace como hace un montón de años solo, ¿sí? Sin prácticamente ningún aliciente o ninguna mejora con respecto al Estado que lo pueda ayudar a superar este trance, ¿no? O sea, priva o prima en las cuestiones del Estado el equilibrio fiscal por sobre la continuidad económica de las empresas, y lo vimos recién con lo que decía el empresario PYME, que estuvo como mi predecesor en este programa, que tiene esa misma preocupación que tiene ese empresario PYME de falta de rentabilidad, hoy también la tiene el productor agropecuario. Desaparecieron las rentabilidades extraordinarias, deberían desaparecer las retenciones. Y esto entonces lo lleva a tomar alguna determinación de último momento y de cambiar, decir, bueno, en lugar de hacer maíz, me inclino por la soja. Aunque la rentabilidad pueda ser menor. Jorge, el productor agropecuario es optimista por naturaleza, no solo en Argentina, en cualquier lugar del mundo, no va a dejar una hectárea sin sembrar. Va a hacer todo el esfuerzo para seguir cuidando la ecología, aplicando lo mejor que le dé su presupuesto y sembrando de la mejor manera que lo puede hacer. Está en sus genes. ¿Sí? Entonces, eso le da la tranquilidad, en cierta manera, a la comunidad de que la actividad económica por parte del productor agropecuario va a seguir siendo la misma, ¿no? Entonces, creo que no vamos a ver una crisis en que veamos campos sin sembrar. Sí, posiblemente vamos a ver un incremento en área de soja, una disminución en área de maíz, pero siempre respetando rotaciones lógicas, ¿no? El productor está demostrado a lo largo del tiempo que todos los avances tecnológicos los incorpora y que es muy respetuoso de producir respetando la naturaleza. Así que descuento de que se van a sembrar hasta la última hectárea y se va a priorizar esa cuestión por sobre la rentabilidad, ¿no? Perfecto. Contador Juan Baqueto, gracias por todo lo que nos ha traído. Muy amable de su parte. Al contrario, y bueno, para mí siempre es un gusto estar acá. Hasta la semana próxima. Hasta la semana Adiós. próxima.